Por favor, libro de Romanos, capítulo 5, vamos a buscar, y saludamos también a las personas que están conectadas por Facebook, mandamos un cariño grande. Romanos, capítulo 5, versículo 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿sí? ¿Cuántos alguna vez han vivido aflicción, tribulación? Aflicción es sinónimo, ¿sí?, de tribulación. ¿Cuántos han vivido situaciones? Ahí me levantan dos manos, ¿sí? Quisiéramos levantar los pies también. ¿Y a quién le gusta vivir esas situaciones? Son bíblicas. Dice la Biblia que vamos a vivir tribulaciones, vamos a vivir aflicciones, y hoy vamos a ministrar esto. ¿Qué les parece? ¿Sí? Para estar preparados en todo tiempo. Dice aquí que las tribulaciones producen ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Personas, hermanos, pacientes, con mucha paciencia. ¿Quiénes dicen yo tengo mucha paciencia? Allá, uno. ¿Cuántas tribulaciones debe haber vivido el hermano, verdad? Porque dice aquí que ha producido paciencia. Qué lindo. El resto no podemos levantar, o muchos no podemos levantar esa mano. Dice que en medio de la tribulación el resultado debería ser la paciencia. Y cuando preparaba esto, obviamente el Espíritu Santo me ayudaba en una autoministración también, ¿no? ¿Cuántas veces me quedé en el camino, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación? ¿Cuántas veces me quedé ahí sin entender, sin comprender, ¿no? ¿Cuántas veces he soportado y el Señor ha sido bueno, tolerante, misericordioso, y me ha esperado? Y hoy quería compartirles esto haciendo o tomando, con la ayuda del Señor, una ilustración de David, ¿no? Lo que fue David, lo que fue la vida de David, sobre todo cuando él entra a esa cueva. ¿Lo recuerda? A la cueva de Adulam. Cuando David entra en esa bendita cueva, y me bendijo trabajar un poquito sobre eso para poder compartirle. Veía una ilustración y hablaba de un vaso de agua, que aprovecho para tomar un poquito, que una persona le preguntaba a un grupo: ¿cuánto puede pesar este vaso? No sé si alguna vez leyó esa ilustración. ¿Cuánto puede pesar este vaso? ¿Qué dice usted? Así con el agua como está. ¿No se arriesga? ¿Quién dijo? 2 kilos, medio kilo. ¿Cuánto? 750 gramos. ¿Qué más dijeron? 600. ¿Sí? Hice la ilustración que eso depende en realidad. No depende tanto de lo que pese. Depende del tiempo con que yo esté con este vaso en la mano. Siempre va a pesar lo mismo, ¿no? Si pasa 2 segundos, va a pesar lo mismo. Si pasa 1 minuto, pesa lo mismo. El peso del vaso va a ser lo mismo. El problema lo voy a tener en el brazo, ¿verdad? Y si estoy 1 hora, se va a empezar a entumecer. Y si estoy 1 día, hasta me lo van a tener que cortar. Pero el vaso siempre va a pesar lo mismo. Cuando nosotros hablamos un poquito sobre las tribulaciones, sobre las aflicciones, lo que produce en nosotros, vamos a acordarnos de esta ilustración. ¿Qué les parece? Depende cuánto tiempo lo lleve sobre mí. Cuánto tiempo yo lleve esa mochila de esa situación o de esa circunstancia que pueda estar viviendo. Cuando la palabra dice que llevemos todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido que trabajar con pensamientos? Que dijeron,
Yo la verdad que tuve que hacer de mi vida una disciplina, yo Adriana, ¿sí? Una disciplina en los pensamientos. Porque al principio cuando me convertí me llevaban de las narices. Entraba en distintas secuencias, algunas cosas lindas, ¿o no? Cuando usted recuerda, se pone a pensar, hay cosas que son lindas, ¿sí? Que le quitan una sonrisa. No sé, me acuerdo una vez, Marcel está por ahí haciendo unas cosas, una vez nos fuimos a Once con Marcel, con Vivi, y yo siempre les cuento que con Marcel es imposible no reírse. Ella siempre hace algo y nos tentamos de la risa. Y alguien le pisó la hojota, era en verano, y se quedó a mitad de camino, casi se cae, no sé. Y cada vez que nos acordamos de esa anécdota, recordamos y nos reímos, ¿sí? Como también cuando recordamos algunas cosas que no son mucho para reírse, si nos quedamos mucho tiempo ahí, es un problema para la parte almática, sobre todo las mujeres, ¿no? Es un problema detenernos y quedarnos, por eso la palabra dice que todo pensamiento vaya cautivo a la obediencia de Cristo, porque eso nos puede hacer mucho mal, y es como ese vaso que siempre pesa lo mismo, pero mucho tiempo sosteniendo nuestras propias fuerzas, circunstancias o situaciones nos pueden hacer mucho mal. Así que lo animo a que en este tiempo, ¿cuántos están viviendo algún problema? ¿Hay gente acá viviendo problemas? Claro, no. Ahí ¿no? Pero tribulaciones las vivimos, las aflicciones. ¿Sí? Hay veces que hay momentos que no podemos dormir. ¿Le ha pasado? No se puede dormir. ¿Quiénes duermen mucho? Hay gente acá que duerme mucho, le gusta dormir. A Melanie le gusta dormir. Gente que duerme mucho, que le gusta, disfruta dormir. Hay otros que no nos gusta dormir tanto. Ahí Silvi dice no. ¿Sí? Yo digo, si tenemos tantas horas, ¿para qué dormir tanto? A mí me gusta despertarme temprano. ¿Sí? Ahora cuando tengo sueño, ¿verdad? Así que quería hablarles y quiero pedirles que me puedan acompañar como para hacer un ejemplo, una ilustración sobre David. Vamos a buscar Primera de Samuel. Dice que la aflicción, la tribulación, trae en nosotros paciencia. Y el tema está en el proceso, ¿verdad?, que nosotros vivimos. Primera de Samuel, capítulo 22. Le voy a pedir que me pueda acompañar. Se lo voy a leer del 1 al 5. Dice así. A esta altura David estaba huyendo de Saúl, ¿sí? Entonces, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Dice que él entra a esa cueva, pero parece que no se queda mucho tiempo. Él entra en ese lugar, pero también sale de ese lugar, y es lo que vamos a ministrar un poquito en esta noche. También hubo otro hombre de la Biblia que entró a una cueva. Yo veo y me bendice, y ya podemos dar el final, que David sale de esta cueva. ¿Sí? Él entra a ella por medio de una circunstancia, por medio de que Saúl lo estaba persiguiendo, por medio de una tribulación, de un problema. No la estaba pasando bien. Pero él no se queda ahí, él sale. Y también la Biblia habla de Elías. Elías fue otro que entró a una cueva. Pero parece que entrar a la cueva, y según lo que dice la Biblia sobre o el significado de la cueva de Adulam, es refugio.
parece que no siempre que uno entra a una cueva lo utiliza como un refugio. A veces podemos quedarnos en una cueva como Elías. Parece que a Dios sí le agradó lo de David, pero parece que lo de Elías no. Parece que hay algo diferente ahí. ¿Qué le dice el Señor a Elías? ¿Usted se acuerda? Dice que pasó toda una noche. Me parece que David pasó más de una noche en esa cueva. Sin embargo, la Biblia dice cuánto tiempo pasó Elías en esa cueva. Dice que pasó una noche en ese lugar. Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Qué haces aquí, Elías? Así que parece que no le agradaba a Dios. ¿Y qué diferencia hay entre entrar a la cueva de Adulán, como lo hizo David, y encima se quedó más tiempo del que se quedó Elías? ¿Y qué diferencia hay en el momento que entró Elías a esa cueva? Todo refleja el corazón. Todo refleja las intenciones del corazón. Cómo uno entra. Yo me imagino a David que él entró a modo de refugio. Siempre Dios estaba con él. Él siempre estaba buscando al Señor. Y me parece a mí que Elías lo hizo a modo de escape, ¿no? El temor humano en su propia fuerza. Buscando a lo mejor cuidarse él mismo. Hoy hablábamos en el devocional sobre Esther. ¿Se acuerdan? ¿Alguno sí lo escuchó? Y hablábamos que Esther, la Biblia habla cosas hermosas de Esther. Y cada vez que señalamos sobre Esther, yo digo, me gusta Esther, pero me gusta más Mardoqueo. Me parece que tiene un mayor protagonismo Mardoqueo en esa situación, ¿verdad? Y dice que Esther al principio estaba cómoda, pero después tiene que salir a escena y tiene que hacer muchas cosas que ella no quería, y que realmente Dios muestra la debilidad humana de aquel que no tiene fuerzas, pero cuando se pone en las manos de Dios, Dios puede hacer cosas grandes, realmente. Así que podemos ver que uno busca a veces cuevas, pero no siempre es porque estamos buscando el refugio del Señor, sino porque a veces en nuestras propias fuerzas queremos guardarnos, como le pasó a Esther. Esther dijo, ¿qué voy a hacer yo? Y ahí apareció Mardoqueo en escena diciéndole, suspiro y liberación vendrá del Señor para el pueblo de Dios, pero hay que ver si todavía en ese momento tú estás con vida. Así que ahí ella cobró fuerzas, hizo lo que tenía que hacer y el Señor se glorificó. Así que yo lo animo, si todos los que le hemos levantado la mano, que estamos viviendo alguna aflicción, alguna tribulación, tener cuidado a qué cueva entramos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Fijarnos que sea el lugar de refugio donde Dios esté. Que no sea un lugar donde yo me esté escapando, me esté escondiendo, quiera guardar mi corazón. Hoy decíamos un poquito en el devocional que cuántas veces hemos dicho, yo quiero guardar mi corazón. No quiero que me lastimen. Di una oportunidad y ya no quiero más. Y sabemos que el único que puede guardar nuestro corazón, ¿quién es? Por más esfuerzo que hagamos, el único que nos puede guardar es el Señor. Así que tenemos que tener cuidado en este tiempo en qué cueva entramos. Espero que todos podamos entrar en esas cuevas de refugio donde Dios está en ese lugar, ¿sí? Donde el Señor está, donde me puedo encontrar con nuestro Padre. Yo me anoté algunas situaciones sobre David, altibajos que David tuvo. David tuvo días hermosos de victoria, de éxitos preciosos, pero tuvo días difíciles, ¿sí? Tuvo momentos muy difíciles en sus vidas. Yo me anoté algunos acá. Su padre no lo tuvo en cuenta al recibir al profeta Samuel. Fue ungido por rey de Israel, ese fue un buen momento. Fue enviado al frente de batalla, fue insultado por sus hermanos, menospreciado por el rey Saúl, pero venció a Goliat. Ahí entró en un buen tiempo también. Se casó con Mical también, porque él preguntó, ¿qué recompensa va a tener aquel que pueda vencer a ese gigante? Y le dijeron, tenés nada más ni nada menos como suegro al rey, te van a dar su hija. Así que se ve que ese fue un buen momento porque él hizo un gran esfuerzo para poder lograrlo. Su suegro fue Saúl, el rey le tenía celos, el rey Saúl
le tenía celos, intentó matarlo 2 veces, huyó a la cueva, de lo cual estamos hablando, fue ungido y fue famoso. Siendo joven, él pudo tener muchas victorias, como por ejemplo vencer a Goliat. En un momento terminó siendo un forajido, terminó escapando. Distintos momentos él vivió en su vida, fue perseguido por la injusticia de Saúl, se hizo rey y su lugar para poder vivir fue un palacio. Tuvo un hijo o tuvo varios hijos. Uno murió, según la historia que siempre contamos en la Biblia. Otro abusó de su hija, abusó de su propia hermana. Otro intentó destronarlo. Otro de sus hijos, el último, pudo sustituirlo bien en el reinado, y constituyó un gran sueño que tuvo David, que fue construir el templo. Yo lo digo así rapidito, pero él ha vivido cada situación, él vivió cada situación como un altibajo, como lo que yo les compartía. Y lo que podemos ver en tantas cosas que David vivió, podemos ver el carácter de David, ¿no? En cada una de esas cosas hizo lío David también, hizo mucho lío. David, donde Dios no lo había mandado, a veces yo leo esa palabra y digo, ¿qué pasó ahí? David censó al pueblo y a Dios no le agradó nada lo que él hizo. Seguramente los motivos estaban en el corazón de David y el Señor juzgó lo que él estaba haciendo. Así que tenía momentos muy buenos, pero tenía algunos momentos que dejaba mucho que desear. Ahora, tanto de los momentos buenos como de los momentos que dejaba mucho que desear, creo que una de las cosas que lo ayudó a David a levantarse fue su carácter. Cuando uno habla de carácter, cuando hablamos de tener el carácter de Cristo, ¿ha escuchado alguna vez esto? Nosotros debemos esforzarnos para tener el carácter de Cristo, y en medio de las tribulaciones, de las aflicciones, podemos salir como Cristo hubiese salido de los problemas. Amén. Cuando usted va al libro de Mateo, capítulo 5, que habla de las bienaventuranzas, ahí habla un poquito del carácter del cristiano, lo que el Señor espera de nosotros. La palabra es muy clara del resultado de nuestras vidas en cuanto al carácter. Usted sabe que el temperamento es algo heredado, ¿sí? ¿Usted heredó el temperamento de quién? A ver, ¿de papá o de mamá? ¿De quién heredó usted el temperamento? ¿No sabe? ¿Nunca se puso a pensar? ¿Sí? Paola, ¿de quién heredaste? De tu mamá, de tu papá. ¿Heredaste? Se ríe. Muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿qué heredaron? ¿Vos crees que de tu mamá, Melanie? De tu papá. De tu papá, muy bien. ¿Quién más? A ver. De su papá, Rosa. ¿Quién más? ¿Alguien me levantó la mano? ¿Sí? ¿Pudimos? Y si no, tratemos de... Sí. De su papá, tratemos de identificar, ¿sí? ¿Usted se parece o a papá o a mamá? Usted ha heredado, ¿no?, el carácter de papá o de mamá, ¿sí? Tomemos lo bueno, desechemos, ¿sí? Separemos. En Cristo podemos tener dominio propio. Seguramente no lo diga usted con queja, porque no todo es malo, ¿sí? Seguramente tiene cosas muy buenas de lo que usted ha heredado y el resto lo puede desechar. Así que con el temperamento no podemos hacer nada, ¿sí?, más que dejar que el Señor vaya transformando, por supuesto, nuestro ser, porque fue algo heredado. Sin embargo, el carácter está relacionado con lo aprendido, ¿sí?, con lo que usted aprendió desde muy pequeño, lo que usted aprendió en la escuela, en la primaria, en la secundaria, lo que usted aprendió de su casa. El carácter está relacionado con lo aprendido. Por lo tanto, Dios puede transformar nuestro carácter. Y el Señor, en medio de todas esas circunstancias, fue transformando el carácter de David.
David no fue, cuando uno habla de Moisés, por ejemplo, dice que ese Moisés que recién comenzó, luego terminó siendo el hombre más manso de la tierra. ¡Qué maravilloso! Él encontró realmente el poder de dominio propio que dice la palabra, ¿verdad? Lo logró. Y yo veo en David que en cada uno de esos procesos, en cada uno de esos altibajos, cosas buenas sucedieron en su vida. Y esto es hermoso. Yo prefiero quedarme ahí en la cueva de David y no en la de Elías. Que el Señor me esté diciendo, cuando apenas pasó un tiempito, que el Señor me diga, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás queriendo hacer con tu vida? ¿Qué estás queriendo protegerte? En realidad lo vemos a David que él salió, entró a esa cueva, pero también salió, y ese era un lugar de refugio, ¿sí? Quiero compartirles en realidad 5 cosas así muy rapidito que sucede cuando uno está en la cueva, siempre y cuando sea la de refugio. Decir al que tenés a tu lado, siempre refugiate en esa cueva donde Dios esté. Amén. Una de las cosas que vemos en David, que incrementó su dependencia al Señor. Él entró en esa cueva y el versículo 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Yo me imagino a David cuando entró a esa cueva, y él entró con todo su problema, entró con toda su situación, y cuando ve alrededor dijo, ni uno bueno acá, ni uno que me consuele, ni uno que me ayude. ¿No le ha pasado en algún momento de aflicción, de tribulación, decir, tengo ganas de llorar, tengo ganas que alguien me escuche, y usted no le queda otra que ve alrededor y dice, están más abatidos que yo, están más tristes que yo, están más debilitados que yo, me tengo que parar? No sé, me imagino así a David, queriendo llorar en el hombro de alguien. Vio que uno tiene un problema y enseguida busca a alguien para contárselo. Vamos más rápido al amigo, al hermano, al papá, a la mamá, a veces que hasta a Dios, ¿no? Y vemos que cuando Dios es mi refugio, cuando el Señor realmente entra en esa cueva donde el Señor está, puedo lograr esa dependencia. Y si no, piense usted un momento difícil en su vida. Yo en los momentos difíciles de mi vida he tenido gente muy linda, muy buena a mi alrededor, que ha tenido las mejores intenciones. Realmente gente muy linda. Muchas veces ha sido la iglesia, muchas veces han sido amigas, muchas veces ha sido mi familia, ha sido mi esposo, muchas veces ha sido mi hijo, porque uno dice que uno le da a los hijos, pero muchas veces los hijos nos dan a nosotros. Nos dan una palabra de aliento, a veces nos dan esas fuerzas para salir adelante, a veces decimos, vale la pena seguir porque, mira, hasta te corrigió en algo. ¿Los ha corregido sus hijos alguna vez? El mío nos corrige. Y muchas veces esas cosas nos dan aliento. Y lo vemos a David acá, que no le quedó otra que buscar a Dios y depender realmente del Señor. Hoy tengo una habitación, tengo una parte de la casa que es la parte nueva de la cocina, pero donde está la parte de la mesada, de la pileta, y una parte que era mi cuarto antes. Si ese piso hablara, lo que sucedió en ese cuarto, las cosas que pasaron, los momentos de tribulación, los momentos de aflicción. Hoy es otra parte de la casa, pero en un momento muy difícil de mi vida me acuerdo de ese cuarto, donde había amigos, donde había iglesia, donde había familia, pero ese era mi lugar de refugio, esa era mi cueva, ese era el lugar donde podía entender y podía comprender tantas cosas. Si Dios no lo hacía, era imposible. Así que cuando entremos en la cueva y querramos saber si estoy en el lugar indicado, en el lugar de refugio, tiene que crear una dependencia al Señor. Amén.
tiene que crear, esto tiene que ser para que el Señor se glorifique. Ese tiene que ser un lugar de revelación. Si usted entró al lugar de refugio, hay algo especial que el Señor le ha revelado. Hay algo que el Señor le ha marcado, que el Señor le ha enseñado, que no ha utilizado hombre para que le hable, ha sido directamente la presencia del Espíritu Santo. Y eso realmente es hermoso. En Isaías 33 dice, 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Que tú no conoces. Y yo estoy segura que acá hay gente y que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas el Señor se ha revelado y nos ha mostrado y nos ha guiado y nos ha enseñado. Y esto era lo que vivía David. Dice entonces que esa cueva dio dependencia, esa cueva le dio autoridad. ¿Se acuerda que en una de las cosas que citaba de David y decía en cuanto a su historia de vida, que en esos altibajos que él tuvo, uno era que cuando él se acercó a llevarle algo, un mensaje de parte de su papá a sus hermanos, ellos lo trataban mal. ¿Lo leyó alguna vez? Sus hermanos los trataban. ¿Alguna vez su familia lo trató mal a usted? ¿Ha recibido desprecio en algún momento? ¿Se ha sentido así con la familia? Lo ha perdonado, ¿verdad? Perdone, ¿sí? Suelte el perdón, no se quede con nada. Pero hemos vivido muchas veces desprecio de la familia. Y así se encontró David. David fue a hacer un favor, el papá lo mandó. Capaz que era curioso, no sé, no dice la Biblia. Pero él fue y se metió ahí. Y sus hermanos le dijeron, ¿qué haces acá? Venís. Y aún cuando quiso averiguar y soltó esa palabra, ¿quién es este incircunciso? Hablando de esos gigantes que venían a desafiar al pueblo de Dios. Y él ahí se metió y dice que sus hermanos lo despreciaban, lo insultaban. Y sabe que en el versículo 2 de 1 de Samuel 22, ¿sabe quién se acercó ahí a David en la cueva? Hasta sus hermanos vinieron, hasta sus parientes estuvieron ahí. Cuando uno va a la cueva donde verdaderamente es un refugio para nosotros, Dios nos da autoridad. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos sido despreciados, no nos han dado el varón, no nos han escuchado? Se han reído de nosotros como cristianos. Pero cuando hay una necesidad, ¿qué ocurre? ¿No le piden un consejo? Y uno ha pasado por el proceso, así que no les dice, ahora venís, ¿no? No, no les decimos así. No les decimos de esa manera. Si uno ve realmente que es Dios. Y qué tremendo cuando nuestro corazón está bien para escucharlos, para darles una oportunidad, para amarlos, para darles una y otra vez oportunidades. Pero es Dios quien le daba esa autoridad. En Mateo capítulo 7, yo lo tengo anotado, solamente se lo leo desde aquí, versículo del 28 al 29, dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús enseñando con autoridad. Y esos mismos que lo repudiaban, ¿qué dice la Biblia que terminaba sucediendo? Lo admiraban. Admiraba lo que decían. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Los conocen? ¿Saben quiénes son los que la Biblia dice que verdaderamente es su enemigo? Capaz que nunca me puse a ver qué verdaderamente son. Por supuesto que todo esto viene de parte del enemigo, pero a lo mejor en nuestra mente nos trae más recuerdo aquellos que nos indignan, aquel con el cual me peleé, me enojé. Es una persona física muchas veces. Dice la Biblia que ahí no está nuestra lucha, que ese no es nuestro problema, que nuestro problema es espiritual en realidad. Y veo
cómo verdaderamente el carácter de David aflora, fue procesado, fue tratado, porque cuando su familia vino, él no los desechó, es más, él buscó para su papá y para su mamá un lugar donde se puedan estar cuidados, porque seguramente eran los que más necesidad tenían, los más débiles. Así que a ellos los dejó en un lugar de cuidado. Entrar en el refugio, entrar en la cueva correcta, nos dará autoridad. Amén. También el carácter fue transformado, como decíamos recién, de David. Y ahí es donde usted tiene que pensar, ¿cómo anda su carácter? Su carácter, lo aprendido. Hay cosas que hemos aprendido y han sido buenas, ¿sí? Cuando me convertí al Señor, nosotros en casa, yo tenía a mi papá, a mi mamá, y mi papá fue el que trabajó mucho con los valores. Él tenía tres hijas mujeres, y creo que hoy entiendo que mi papá tenía muchos miedos. Su deseo era que nos vaya bien. Entonces él trataba de poner pautas en casa con esas hijas mujeres. Había cosas que él no quería que nosotras viviésemos. Así que en algún aspecto o en algunas cosas era un poco autoritario, o yo lo veía como autoritario también porque era muy joven y no tomaba o no quería tomar sus consejos. Pero había pautas, había muchos valores en casa, había cosas que él decía, hablaba. Pero ¿sabe qué? Yo me encontré con una sorpresa cuando me convertí. Uno de los primeros libros que yo empiezo a leer es el libro de Proverbios. Y muchos de los versículos que leía me encontraba con muchos valores que mi papá me había enseñado. Obviamente hablamos de tiempos donde los valores realmente se practicaban y se enseñaban, ¿verdad? De otra manera. Pero recuerdo que asocié muchas cosas que mi papá terrenal, me había enseñado. Así que esas cosas las tomé, hubo otras que las deseché, pero esas las tomé. ¿Qué has aprendido hasta aquí? Y entremos en tu vida espiritual. ¿Qué has aprendido hasta aquí? ¿Cuánto de nuestras vidas han sido transformadas? ¿Qué es lo que el Señor encuentra cuando entro en un tiempo de aflicción y de tribulación? No hace mucho, y les voy a decir, voy a confesárselo a la iglesia porque es mi familia. Hará 3-4 semanas, se lo compartí a algunas hermanas. Viví un momento de tribulación, un momento de aflicción. Y la verdad es que sentí algo feo con Dios. Eso salió, eso brotó. Y sabe que durante 2 días quería disimularlo, como que quería taparlo. Decirle que tenés a tu lado, no hay mejor cosa que confesar. Porque me vino convicción de lo que había sentido. No lo hablé, no lo declaré, pero fue un aroma desagradable. Fue algo que salió de adentro. No lo dije, no lo hablé, pero sé lo que sentí. Frente a una aflicción, frente a un problema. Así que eso me daba vuelta, más o menos 2 días estuve así, porque me daba vergüenza hasta contárselo a mi esposo, lo que había sentido, lo que había pensado. Así que un día, no me acuerdo dónde íbamos, estábamos en el auto y le dije, este es el momento, te lo voy a contar porque me voy a volver a arrepentir. Lo había intentado varias veces contárselo. Y yo sabía que Dios no era eso que yo había sentido. Así que ahí vino mi confesión. Se lo conté. Y él con mucha sabiduría me ministró, me ayudó. Me dijo, no, Adri, eso no es así. Esta situación debe venir por este lado. Así que orá a Dios, pedirle perdón. Lo había hecho, pero necesitaba hablarlo. Cuando hay un momento de aflicción es necesario, de tribulación es necesario que brote lo que no está bien. Y el peor error que a veces tenemos es disimular o poner una excusa sobre lo que brotó. Pero decirle al que tenés a tu lado, soy tan pecador, y no te asustes porque es lo que somos. Por naturaleza nosotros somos pecadores. Pero lo bueno es que estamos en el proceso.
Lo bueno es que no te quedaste una noche en esa cueva donde Dios no estaba ahí. Entraste en el refugio, entraste en la cueva donde el Señor, como a David, va a transformar nuestro carácter. Amén. Otra de las cosas que tuvo David en ese lugar, en esa cueva, en ese refugio, fue que creció en su fe. Creció en su fe. Yo te animo a que en este tiempo no tires la toalla. Acompáñame a mí, por favor, al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20 y 21. Ya vamos terminando. Vamos a pedir al ministerio que vaya subiendo. Creció en su fe. ...20 y 21... dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible, porque este género no sale sino con oración y con ayuno. El Señor le estaba hablando a los discípulos, estaban ellos viviendo una situación, estaban intentando ejercer o hacer lo que vieron, y se encontraban acá que al orar y al hacer determinadas cosas, el resultado no era el que esperaban. Nosotros podemos ver que David allí en la cueva, allí en ese lugar de refugio, se encontró realmente con, y ahora lo vamos a ver en unos minutos, con un tremendo resultado, ¿sí? Él no se quedó solamente con lo que estaba a su alrededor, con la condición en que estaban las personas, sino que él creció verdaderamente en su fe para creer que Dios aún tenía mayores cosas. Usted póngase en los pies ahí de David, un rey que lo quería matar. Él no podía mostrarse así con naturalidad en los lugares donde él podía andar, no podía mostrarse, tenía que escaparse. Todos sabían que él era el enemigo del rey Saúl, así que él tuvo que creer que el Señor era quien lo iba a ayudar. Y uno muchas veces en los procesos o cree o realmente dejamos a un costado todas las promesas que el Señor nos dio. O nos levantamos creyendo que si Dios lo prometió, Él lo va a hacer, o tiramos la toalla. Porque hay situaciones muy difíciles, hay problemas muy grandes, hay tribulaciones y aflicciones que uno a veces no sabe para dónde ir. Pero siempre que la cueva verdaderamente sea el refugio, sea el lugar donde yo me encuentre con el Señor, mi fe va a crecer. Amén. Y por último, provocó una solución a futuro, una solución sobrenatural. Usted sabe que si busca en segunda de Samuel, capítulo 23, no lo busque porque es un capítulo largo, pero ahí habla de los valientes de David. Es más, en el capítulo que estábamos leyendo recién, en el capítulo 22, habla de que de ahí salieron como 400 hombres que pelearon en una batalla con él. Y cuando usted lee en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, les dije, ahí señala cada uno de esos valientes. Y esos fueron sacados de esa cueva. Todo en Dios siempre va a tener sentido. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas conforme al propósito del Señor que tiene con nosotros. Siempre que yo entre en esa cueva, pero que entre en una cueva donde verdaderamente sea un refugio, donde verdaderamente el Señor haga algo. Mire, me acuerdo hace muchos años atrás, siempre lo recordamos con Anita, yo estaba viviendo
una adversidad, una aflicción, una tribulación. Y cantaba Ani en otro ministerio, ella estaba cantando, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y en esa alabanza mi vida estaba siendo tratada. Y yo siempre les comparto que hay gente que Dios les habla, y qué lindo que es. Yo he tenido, sí, que Dios me ha hablado con su palabra, pero he tenido muy pocas experiencias donde yo he escuchado a Dios, he escuchado la voz de Dios. Creo que han sido cuatro veces y me acuerdo exactamente las cosas que el Señor me ha dicho. Y creo que si no lo hacía de esa manera, al tener un corazón tan duro, parece que no iba a haber otra forma. Y ese día, cuando estaba en ese culto y ministraban esa alabanza, y ella decía, por una corona de espina, o con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, el Espíritu Santo me decía, por un momento te es puesta esa corona. Por un momento es este tiempo de aflicción. Por un momento es este tiempo de tribulación. Y esto glorificará mi nombre. Y a partir de ahí entré en un gran proceso, en un proceso donde algunas cosas duraron años, no duraron días. Algunas duraron años, algunas de ellas. Otras terminaron enseguida, pero otras fueron un poco largas, por lo menos a lo que yo quería o esperaba. Y ¿sabe qué? De esa situación nació una iglesia, que es la Iglesia Camino a la Vida, donde el Señor restaura gente. Cada vez que yo veo la iglesia, cada vez que veo una mujer que se levanta, cada vez que veo un matrimonio, cada vez que veo hijos que se levantan, recuerdo ese momento que el Señor me decía, es un momento, pero era mi decisión. O me mantenía en la cueva, en el refugio, o me corría. Es nuestra decisión. Es mi decisión, es su decisión. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios se cumple. Y luego, sin saber David no lo hizo para tener un grupo de hombres para poder pelear. David lo hizo porque él amaba a Dios. Entró a esa cueva que era un refugio, y restauró vidas. Les enseñó a vivir en medio de su problema, de su tribulación. No importa, él siguió, él se levantó. ¿Y sabe qué? A futuro, ese grupo de endeudados, de afligidos, aún parte era su familia, que no lo querían, con todo, trajo un buen plan y una buena solución a futuro. Decirle al que tenés a tu lado, tené paciencia, porque lo bueno viene. No tiene un tiempo. Para mí pueden ser años, para vos pueden ser unos días. Pero si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y yo le voy a pedir que usted se ponga de pie, y yo quiero leerles un hermoso salmo que salió de las entrañas de ese proceso de David, de lo que sucedió en esa cueva, de lo que sucedió en ese momento de aflicción, que es el Salmo 18. Y comienza diciendo así. Usted cierre sus ojos y deje que el Espíritu Santo pueda ministrarlo con este salmo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mío y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Decía David, me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad
me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Y había densas nieblas debajo de mis pies. Cabalgó sobre querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por sus escondederos, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el esplendor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová. No me aparté impiamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de la salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y no los alcancé, y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantase, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante de los vientos. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento,
Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Amén. No puede salir otra cosa, Señor, de las entrañas de un